Hablemos de salud. Un programa de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Torreón, que a través de su comunidad de médicos especialistas de excelencia, informa a la población lagunera sobre los temas de salud más relevantes, ofreciendo alternativas para la prevención, detección y tratamiento de enfermedades. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Hablemos de Salud, un programa de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Torreón, quienes a través de su equipo de médicos especialistas comparten a través de este espacio con nuestra sociedad pues información muy relevante que tiene que ver con la atención, la prevención, la detección y el seguimiento a distintas enfermedades. Así es que de hoy en adelante vamos a estar presentando esta serie de contenidos para que usted nos acompañe y bueno, lo invitamos para que a través de las redes sociales del Hospital Ángeles Torreón y de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Torreón, pues nos haga llegar sus dudas, sus inquietudes. Yo creo que nunca antes había sido tan necesario que nos demos un espacio y un momento para hablar de temas relacionados con nuestra salud. Este mundo está cambiando muchísimo y dentro de todos esos cambios que hay, creo que vale la pena volver a las bases, volver a cuestionarnos nuestras prioridades y qué mejor prioridad que la vida y la salud. El día de hoy iniciamos con un programa muy interesante, mitos y realidades sobre el cáncer. Así es que tenemos hoy en el estudio a el equipo de oncología de la Sociedad Médica de aquí del Hospital Ángeles Torreón y me voy a permitir presentarles al doctor Aldo Márquez Gómez. Él es cirujano oncólogo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias por invitarme. Aquí estamos para servir a la sociedad y apoyarnos con este tema tan interesante que es los mitos y realidades sobre el cáncer. Muy bien, doctor, pues bienvenido. También está con nosotros el doctor Jorge Miguel Jiménez López, radio-oncólogo también de aquí del Hospital Ángeles. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a la Sociedad Médica por tomar en cuenta un tema tan importante para la sociedad, sobre todo para la sociedad lagunera, que estamos en una zona de una alta incidencia de cáncer, ¿no? Muchas gracias a todos. Y gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Sabemos que son momentos difíciles, sobre todo por sus ocupaciones que están atendiendo en este momento. Gracias por darse la oportunidad de estar aquí y los seguimos invitando a todos para que nos acompañen enviándonos ahí a través del chat sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, porque estamos a punto de resolver estos mitos y realidades del cáncer. Yo creo que en la medicina en general hay muchos mitos y muchas realidades, ¿no? Pero no se diga en una enfermedad de este tipo como lo es el cáncer. Pero a mí me gustaría, doctor Aldo, iniciar con lo primero, porque muchas veces ni siquiera lo sabemos ni cómo definir. ¿Qué es el cáncer, doctor? Bueno, el cáncer como tal es un crecimiento descontrolado de una línea celular. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de que en el control de crecimiento de la célula, generalmente nosotros estamos en constante crecimiento, por así decirlo, constante replicación. Hay algún fallo dentro de este ciclo en el cual la célula por sí sola deja de autocontrolarse y empieza a replicarse de una manera descontrolada. Entonces, este tipo de descontrol se puede generar prácticamente en cualquier célula de tu cuerpo. Puede ir desde una célula de la piel de la cabeza hasta la última célula de la piel del dedo gordo, ¿sí? Entonces, esto es lo que generalmente nosotros denominamos cáncer. Doctor, y una gran duda que existe es, bueno, ¿y por qué da el cáncer, no? O sea, ¿qué hace? ¿Qué es lo que te dé el cáncer? Yo creo que es una de las dudas más frecuentes que tiene la ciudadanía, pero no sé si todos estaríamos en este momento expuestos a ello. ¿Qué tal? Bueno, pues, ¿por qué da el cáncer? Pues todos nos lo preguntamos, ¿no? Realmente hay muchos factores que incrementan el riesgo de padecer cáncer, asociados ambientales, el exponernos a algunas
algunas sustancias ambientales, algunos virus, algunas bacterias, el fumar, el comer carnes rojas, no tener una dieta con adecuada fibra, todos esos son factores que incrementan el riesgo de padecer cáncer. Pero pues nos dice mucha gente, pues es que mi abuelito fumó toda la vida y tiene 90 años, 95 años y no le ha pasado eso. Bueno, esos son factores que incrementan el riesgo, pero en realidad la causa del cáncer, pues como ya lo dijo el doctor, es una malformación, un error en las células que hace que crezcan, ¿no? Y que crezcan descontroladamente. Muy bien, y en ese sentido pareciera que todos estamos expuestos, ¿no? A final de cuentas es bien importante seguir las recomendaciones y yo creo que ahorita al final vamos a hablar un poco de eso, pero pues a final de cuentas pues es una moneda al aire, te puede tocar. La gran ventaja con respecto a otros tiempos es que antes pensábamos que era sumamente mortal. Claro que sí, antes se pensaba prácticamente que el cáncer era igual a muerte. O sea, así nos vamos hace 100 años, la mortalidad de un paciente con cáncer era prácticamente del 100%. A diferencia de hoy en día, en la cual la evolución de las tecnologías para la salud nos ha permitido el diseño de nuevas técnicas quirúrgicas, de nuevos tratamientos con quimioterapia, de nuevas radiaciones, en los cuales pues nos estamos viendo en la posibilidad de poder ofrecer no solo una adecuada sobrevida, o sea, que el paciente que tiene cáncer viva muchos años, sino que incluso llegue a curarse del cáncer. Entonces es algo que nosotros como médicos hemos implementado y que nosotros en nuestra especialidad, que es la oncología, le estamos ofreciendo al paciente. O sea, llevarlo a un periodo muy largo libre de su enfermedad o ofrecerle la curación. Sí, prácticamente la mayoría de los pacientes ya actualmente tienen un tratamiento que puede ser curativo. Claro, y para ello, doctor, es bien importante el tiempo, ¿no?, en el cual se detecta esta enfermedad y que le demos la atención inmediata. Sí, claro, el cáncer, pues solamente ciertos tipos de cáncer se pueden prevenir, ¿no? Pero los podemos detectar a tiempo. Esa es la parte más importante y es nuestra mejor arma que tenemos nosotros los oncólogos para el tratamiento del cáncer. El detectar un tumor en etapas tempranas nos cambia completamente el pronóstico de los pacientes. Un ejemplo, los pacientes con cáncer de mama, que es uno de los tumores más frecuentes, o es el tumor más frecuente en la mujer, si lo detectamos en una etapa temprana, una bolita menor a 2 centímetros, las probabilidades de una supervivencia son arriba del 90-95%. Entonces, por eso es tan importante la detección oportuna del cáncer, ¿no? En cambio, si lo detectamos en etapas muy avanzadas, pues el pronóstico cambia radicalmente al grado de que pues el 30% de los pacientes solamente estarán vivas o sobrevivirán al cáncer en 5 años, ¿no? Entonces, si lo detectamos a tiempo, nos cambia completamente el panorama y para eso tenemos pues diferentes estudios de tamizaje que podemos utilizar para ciertos tipos de cáncer. En el caso de cáncer de mama, pues la mastografía, el ultrasonido mamario, la autoexploración. En el cáncer cervicuterino, que también es muy frecuente aquí en la región, pues que las mujeres acudan a hacer su papanicolado. Todas las mujeres que están en etapas reproductivas deben de acudir a realizarse sus papanicolados. Y bueno, así tenemos diferentes screenings para cada tipo de cáncer o para muchos tipos de cáncer. No todos tienen detección oportuna, pero bueno, nos tardaríamos aquí un día completo hablando de todos los métodos de detección. Entonces, pues es importante que cuando tengan dudas de algún padecimiento en específico, pues acudan con sus médicos de confianza o una consulta oncológica aquí en el hospital para que podamos orientarlos en qué estudios pueden ser necesarios, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Entender que nadie estamos exentos de esto y cuando tú identifiques alguna irregularidad en tu cuerpo, pues lo ideal es ir con un médico especialista para descartar cualquier situación de ese tipo. Sí, tomando en cuenta eso que nos mencionas, pues nosotros nos topamos mucho con pacientes que tienen mucho tiempo con síntomas que para nosotros son obvios y desgraciadamente para muchos otros médicos no lo son. Digo, y es entendible, nosotros vivimos de esto, vemos esto a diario, entonces esos pacientes se la pasan
de un médico a otro y a otro, hasta que por fin dan con el clavo de que a alguno se le ocurrió que pudiera ser cáncer y ya empiezan a pedirle estudios, ¿no? Sobre todo lo vemos mucho en pacientes con cáncer gástrico, ¿no? Es uno de los principales síntomas, es la gastritis. Y entonces la pasan tomándose omeprazol y todo el mundo les da omeprazol y la tía les dice que se tome omeprazol y que el carbonato y todo. Y nunca acuden con el médico y ya cuando llegan están en etapas muy avanzadas o metastásicas que ya no les podemos ofrecer un tratamiento curativo, ¿no? Eso es muy importante porque estamos en este proceso como de ir modificando un poco la cultura de la salud y desafortunadamente pues ante cualquier molestia física pues acudes con un médico general o acudes con quien puedas, pero nunca piensas en ir con un oncólogo. Claro, no. La realidad es que para que llegue un paciente contigo a la consulta directamente es muy difícil. La realidad es que generalmente es un paciente que está enviado de un médico, ya sea un médico general o inclusive que ya acudió con un especialista en cualquier otro tipo de situaciones, un gastroenterólogo, un ginecólogo, en algunos casos, como es el cáncer de tiroides, con el endocrinólogo, y el endocrinólogo identifica la lesión y posteriormente nos lo refiere con nosotros. Entonces, como dice el doctor Jiménez, es muy importante identificar síntomas que pudieran parecernos algo comunes, pero que se salen dentro de lo habitual. O sea, no es lo mismo que aunado, por ejemplo, a un dolor de panza empiezas a perder peso rápidamente. La pérdida de peso es algo que nos habla de que existe un proceso que está consumiendo una gran cantidad de energía en nuestro cuerpo y que por eso estamos bajando. Resulta que nosotros no estamos haciendo dieta y bajamos 10 kilos en un mes, pues eso no es normal. Entonces ahí sí es cuando hay que acudir con el médico especialista. Me llama mucho la atención, ahorita que decían del cáncer de mama, ¿será el más frecuente en las mujeres y cuál sería en los hombres, por ejemplo? Bueno, en el caso del cáncer de mama, en México y en Latinoamérica es el cáncer más comúnmente diagnosticado. 1 de cada 8 mujeres en México y en el mundo va a tener cáncer de mama. Asimismo, en el caso de los hombres, el cáncer más común es el cáncer de próstata, ¿sí? A nivel mundial todavía sigue siendo el cáncer de pulmón, pero en Latinoamérica al menos el cáncer de mama ha superado en las mujeres el diagnóstico para al menos en general. Oye, doctor, fíjate que me llama mucho la atención porque ya están empezando a reaccionar con algunos de estos mitos y realidades. Y nos preguntan si el cáncer es contagioso. Y ahorita se me viene a la mente que algún paciente que está sufriendo esta condición de cáncer, seguramente, aparte de la condición de salud que está viviendo, pues también se enfrenta a muchas otras situaciones emocionales y sociales, incluso que algunas son de discriminación. Sí, bueno, con respecto a lo de que si el cáncer es contagioso, hay algunos tipos de cáncer que son contagiosos. Bueno, el cáncer como tal no, pero la causa o lo que produce el cáncer sí. Lo que te mencionaba en un principio, ¿no? El cáncer puede ser desencadenado por algunas bacterias o algunos virus. Entonces, hablando de lo que tenemos más comúnmente aquí en la laguna, el cáncer cervicouterino, pues el 90-95% del cáncer cervicouterino es provocado por el virus del papiloma humano. Entonces me dices, ¿puede ser contagioso el cáncer como tal, que te pasen el tumor a ti, a otro? Pues no, pero la causa o lo que te va a causar el cáncer sí es contagioso. Algunos otros virus relacionados con tumores de cabeza y cuello, pues también pueden ocasionar algunas infecciones y pueden desarrollar un tumor a nivel de la cavidad nasal, de la cavidad de la boca. El propio papiloma humano puede ocasionar tumores a nivel de la lengua, de la boca, del orofaringe. Entonces, pues sí, es algo que puede desencadenar la causa de padecer el cáncer, una infección. Entonces, pues eso sí se puede contagiar, ¿no? Doctor, se comunica con nosotros Alan Reyes Velázquez y dice, si mi abuelo tenía cáncer de pulmón y mi abuela de mama, ¿soy propenso a tener cáncer? Bueno, aquí es algo importante y hay que determinar los tipos de cánceres que son heredables. Uno de los principales efectivamente es el cáncer de mama. Generalmente, a pesar de que nosotros pensemos que se da casi exclusivamente en la mujer, solo 1 de cada 100 casos con cáncer de mama se puede presentar en hombres, pero generalmente no está asociado
a la transmisión de los genes asociados al cáncer de mama. Casi siempre se da de una mujer a otra mujer. Ahora, el cáncer de pulmón, la principal predisposición, después del tabaco, o sea que eso es lo principal, o sea, si tu abuelo, en este caso, fue una persona que fumó toda su vida, ese es el principal riesgo. Si es una persona que no fumó, existen otros riesgos, como por ejemplo la exposición a humo de leña, la exposición a humo de carbón, que nos pueden predisponer a tener este tipo de cáncer. Entonces, muy probablemente su riesgo de padecer cáncer de esta persona va a ser el mismo que el de cualquier persona. Claro. A ver, doctor, ahí hagamos una pausa, porque les está diciendo que el humo del carbón, o sea que quienes consumimos una carnita asada regularmente o una vez a la semana, ¿somos más propensos a eso? Sí, de hecho, es algo que es tan constante aquí en la laguna. A todos nos gusta comer la carnita asada, cada fin de semana, cada tercer día. Entonces, lo que es interesante aquí es que como tal el carbón, nosotros que lo consumimos, y la carne como tal, como decía el doctor Jiménez, las carnes rojas, esa cantidad de carne que nosotros consumimos diariamente, sí incrementa el riesgo del cáncer, por ejemplo, el cáncer de colon. Pero aquí específicamente la carne asada al carbón o a la leña contiene unas sustancias que es la que le da el sabor a la carne, que se llaman nitritos, que es lo que desprende el humo del carbón, que se adhiere a la carne y nos está generando una inflamación crónica en el intestino y nos predispone a padecer el cáncer de colon, ¿sí? Entonces sí, hay que tener cuidado con esas carnitas asadas, saben muy ricas y todo, pero hay que siempre todo con moderación. Pues bueno, las pasaremos para una vez a la quincena, doctor. Ok, tenemos más preguntas. Se comunica Ere Velázquez, dice, ¿desde qué edad las mujeres debemos hacernos mastografía? Bueno, la mastografía está recomendada en todas las mujeres mayores de 40 años. ¿Por qué esta edad o por qué este rango de edad? Bueno, pues cuando la mama tiene mucho tejido glandular y en las pacientes jóvenes no se alcanza a observar pues hacer una distinción en que hubiera alguna tumoración, algún nódulo que pudiera ser sospechoso de alguna lesión maligna. Entonces, en este caso, en mujeres menores de esta edad, pues se sugiere hacer ultrasonidos cuando llegan a tener a palparse algún nódulo, pero la mastografía es en mujeres mayores de 40 años. Mayores de 40 años. Y esto es bien importante, doctor, porque también hablamos ahorita de la cultura y que apenas está permeando esta información. Y hay muchas mujeres que piensan que hacerse la mastografía les va a generar cáncer. No, mira, la realidad es que la mastografía es uno de los mejores instrumentos que tenemos para la detección del cáncer, ¿no? Nosotros que nos la pasamos viendo pacientes con cáncer de mama, tocando, revisando a las pacientes, podemos detectar nódulos pues alrededor de 1 centímetro, a veces un poquito menos, ¿no? Pero la mastografía te lo detecta en milímetros, una lesión sospechosa. Entonces, la mastografía es sumamente importante. A partir de que la mastografía se vino a hacer parte de la utilidad de la detección oportuna del cáncer de mama, pues hubo una disminución en las causas de muerte por este tipo de cáncer, porque se detectaban lesiones mucho más pequeñas y se podían dar tratamientos. Y volvemos a lo mismo, podemos llevar a los pacientes a una curación. Claro, y seguramente a ustedes les toca ver de todo día con día ahí en sus consultas, porque incluso hay gente que piensa que el cáncer, cuando lo estás tocando o revisando, ¿no? Como un tumor, pues, que puede explotar y que se va a todas las partes del cuerpo. Bueno, no tanto así, o sea, sí es importante que las personas tengan consideración cuando aparece una lesión, una bolita. Es bien importante que nosotros utilizamos y nos gusta utilizar a nosotros los oncólogos, y a veces a los pacientes les da miedo utilizar la palabra tumor. Pero la realidad es que un tumor es una bolita, es una bola. Hay tumores que son buenos y hay tumores que son malos. Claro. Los tumores que son malos son los que denominamos el cáncer, y los tumores benignos podemos tratarlos de diferente manera, ¿sí? Entonces, aquí es importante que no, si se están ustedes tocando, manipulando, por ejemplo, en el caso de la revisión constante, en el cáncer de mama o incluso en el cáncer de testículo, nosotros como hombres no tenemos esa conciencia o esa cultura de estar constantemente en revisión. Cuando revisemos un baño diario,
revisar los testículos, revisar el cordón espermático, que es el tubo que lleva los espermas del testículo, normalmente. Entonces, nosotros no tenemos esa previsión, esa cultura de hacerlo, que es lo normal. O sea, nosotros tenemos ya que estar acostumbrados a revisarnos también. O sea, nosotros como hombres y las mujeres como mujeres. Claro. Y bueno, mira, seguimos resolviendo dudas del público. Dice Mario Abraham Soria, muy buen contenido, muchas gracias, Mario. Joshua Falla dice, mi madre tuvo cáncer de piel, ¿debo cuidarme más del sol por ese motivo? Pues todos debemos de cuidarnos del sol, ¿no? Y sobre todo aquí el sol que tenemos en la laguna, que es un sol muy, muy arduo y que daña mucho la piel. Todos deberíamos de utilizar bloqueador solar. El bloqueador solar se debe de colocar al menos 2 veces durante el día, y no solamente si estamos expuestos al sol, también el estar en casa deberíamos de utilizar nuestro fotoprotector. Él como tal, incremento en el riesgo, bueno, pues como ya lo dijo el doctor, no todos los cánceres son heredables, y sobre todo el cáncer de piel pues no tiene un componente muy importante de herencia, ¿no? Entonces él tiene el mismo riesgo que cualquier otra persona como nosotros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, esta pregunta también, doctor, creo que va para ti. Dice, cuando me hacen mastografía, ¿se expone mi tiroides a recibir radiación? La realidad es que la radiación a la que nos exponemos en este tipo de estudios no es algo significativo que nos pueda causar algún daño en este tipo de estudios y en este tipo de órganos, y menos porque la realidad es que la mastografía se debe realizar cada año, entonces no nos ocasiona un riesgo exponencial el someternos a estos estudios, y el beneficio va a ser mucho mayor de hacérselo que el riesgo que pudiera tener por la exposición a esta radiación que es tan poca, ¿no? Muy bien. Comenta también Adriana Flores, hola, yo tengo cáncer, me hicieron la mastectomía y me quitaron ganglios axilares y todos salieron limpios, pero el tumor que me quitaron fue de 3.7, estoy recibiendo quimioterapia, apenas me dieron una. ¿Qué tan bueno es este diagnóstico? Ok. Bueno, el pronóstico está dado por la etapa en la que debutó su cáncer. Al tratarse, ¿quedamos 3 centímetros? Sí, 3.7. Bueno, al tratarse es una etapa temprana, por así decirlo. No presenta ganglios a nivel de la axila, que eso es muy bueno. La sobrevida de este tipo de pacientes es excelente. Entonces, si completa su tratamiento, si recibe todos los tratamientos que su médico les indica, lo más probable es pues, que tenga una muy buena sobrevida y que le vaya muy bien. Ok, bueno, pues ahí están buenas noticias, Adriana, hay que continuar el tratamiento. Y bueno, voy a hacer una pausa para presentar, aquí está con nosotros también el doctor Salvador de la Cruz, él es cirujano oncólogo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Sabemos que andas muy ocupado, pero te agradecemos que te hayas dado el tiempo y la oportunidad de estar aquí compartiendo esta información de gran valor para la ciudadanía. Por supuesto, ¿cómo rechazar la invitación, ¿no? Muchas gracias, doctor Salvador. Gracias. Y bueno, yo quiero entrar a temas un poquito controversiales, porque aquí nos están llegando muchísima información. Doctor, ¿qué onda con la carne de puerco? Bueno, ¿Es factor detonante para el cáncer o no? Bueno, esto es algo histórico, que ese es uno de los mitos más grandes de la medicina. Entonces es el mito de las abuelitas. Yo les digo a mis pacientes que ¿quién les dijo que la carne de puerco era mala para ellos? Entonces algo importante que siempre yo les digo a mis pacientes, siempre me dicen, oye doctor, ¿y puedo comer de todo? Y yo siempre les insisto que lo único que no pueden comer cuando ellos tienen cáncer es vaquita marina, venado cola blanca, totoaba, porque están prohibidas por la Semarnat y pueden meterlos a la cárcel. De ahí es más, pueden consumir cualquier tipo de carne, cualquier tipo de verduras. No existe una asociación directa entre el consumo de carne de puerco, el consumo de carne blanca y cualquier otro tipo de enfermedades relacionadas al menos oncológicas, salvo el exceso de cualquiera de ellas, ¿no? O sea, el exceso de cualquier tipo de carne hace daño, eso es cierto, pero también hay que moderarnos con todo lo que comamos.
Pues sí, porque estamos hablando de que es uno de los principales factores, ¿no? Pues entonces ahí ya está resuelta esta duda. Hemos satanizado demasiado al puerco, la carne de puerco, doctor. Por supuesto. Yo creo que ahí adicionar, si pensamos en algún alimento como factor de riesgo, quizá mencionar el consumo, pero en exceso, pues de los alimentos, las carnes rojas sobre todo, alimentos ahumados pudiera ser, pero siempre pues el exceso es lo que pues está más relacionado, ¿no? Y los ultraprocesados, ¿no? Como las salchichas, los jamones y todo eso. Claro. Y para quienes desafortunadamente ya están a lo mejor con un diagnóstico de cáncer, doctor, y que de alguna manera cuando estás en ese proceso, cuando ya lo estás viviendo, si existe mucha desinformación previa para que tú decidas ir a diagnosticarte, pues imagínate toda la desinformación que existe cuando ya estás en medio de la información, de la enfermedad, perdón, precisamente por la falta de información. Y una de las dudas más recurrentes es que piensan que, por ejemplo, la radiación pues es muy dañina, ¿no? Es mala, ¿no? Entonces se habla mucho, por ejemplo, de las quimioterapias. Es como un término más familiar para las personas, para todos. Pero, ¿cómo se trata el cáncer? ¿Cuáles son las formas de tratar un cáncer? Pues el cáncer es un tratamiento multimodal, ¿no? Debe ser siempre llevado a cabo por equipos multidisciplinarios. En el área oncológica tenemos diferentes áreas. Las tres principales son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, ¿no? Los oncólogos médicos se encargan de administrar quimioterapia, los cirujanos oncólogos de operar y nosotros los radiooncólogos pues de prescribir las radiaciones. Todo ese debe llevarse en conjunto y casi todos los tipos de cáncer se tratan con las tres cosas en diferente tiempo, ¿no? O todos los tipos de cáncer se tratan en diferente tiempo con todas las modalidades de tratamiento. Algunas veces se combina la radiación junto con la quimioterapia, algunas veces se puede conjuntar la cirugía junto con la radioterapia, en otras cosas se puede conjuntar la quimioterapia junto con la cirugía y bueno, es un tratamiento multimodal. Respecto al otro que me preguntabas de que si las radiaciones son muy dañinas, bueno, ese también es un mito actual, ¿verdad? Porque antes, o sea, ese mito se generó del tratamiento que dábamos antes, ¿no? Antes los tratamientos con radiaciones eran, pues, no tan precisos como lo pueden ser ahora. Entonces, pues se daban radiaciones a áreas muy grandes del cuerpo, entonces ocasionaban muchos efectos secundarios. En la actualidad tenemos la ventaja de tener nuevos equipos con muy buena tecnología que nos permiten limitar los daños que hay al resto de los órganos, ¿no? Y brindar tratamientos muy, muy exactos que pueden ser exclusivamente al área que queremos tratar, ya sea un área que está el tumor o un área donde ya se quitó el tumor por cirugía y que tenemos que dar el tratamiento para esterilizar esa zona, para limpiar esa zona y disminuir el riesgo de que ese tumor regrese. Entonces, en la actualidad los pacientes con cáncer pueden estar tranquilos cuando les dicen que van a ir a recibir tratamiento con radioterapia. La realidad es que en la actualidad los tratamientos de radioterapia, el 90% de los pacientes, 95% de los pacientes rellevan sus tratamientos sin mayor problema, con síntomas muy llevaderos. En algunos casos se puede dar diarreas o incremento en la frecuencia urinaria, o los síntomas se dan donde se da el área. La radioterapia es un tratamiento local que solamente actúa y los efectos secundarios se ven en el área que tratamos. Entonces cada vez son más llevaderos y muy bien tolerados para todos, ¿no? Hablando de este proceso en el cual tú llevas tu atención cuando padeces desafortunadamente de esta enfermedad, ahí tengo aquí un listón, ¿no, doctor? De dudas, de no sé si son mitos o realidades y les voy a pedir, doctor Salvador, tú que vas llegando, dinos, ¿se puede tener relaciones sexuales si tienes cáncer o si estás en tratamiento? Esto es una realidad, se puede. Eventualmente a veces los tratamientos oncológicos pueden caer en una parte pues de ansiedad, la persona pues se siente alejada de su familia. No está contraindicado. Desde el punto de vista quirúrgico, sí tengo que mencionar, sobre todo en tratamientos ginecológicos, que una vez sometidos a una cirugía
pues el paciente tiene que llevar su proceso de recuperación, una adecuada cicatrización antes de volver a llevar su actividad sexual. Pero por supuesto se puede volver a llevar. No sé si ahí, Aldo, tengas alguna otra opinión al respecto. Lo más adecuado, ¿no? O sea, De hecho, es recomendable. Sí, claro. es parte De sentirse de- bien con la familia, de estar bien Claro, con la esposa. Imagínate el grado de tensión, el grado de estrés, emocionalmente cómo andan, no solo la persona, pues el círculo cercano, la familia. Ahí me gustaría agregar, como lo comentó el doctor Salvador, también en la parte ginecológica, bueno, en la parte de los hombres, en el cáncer de próstata, en algunas ocasiones les damos tratamientos hormonales que bloquean las hormonas, la testosterona, y pues los pacientes, por más que quieran, no van a poder lograr una erección. O a lo mejor ahí sí no hay una posibilidad de realizar un acto, una relación sexual, pero salvo de eso no hay ninguna contraindicación, y si tienen erecciones pueden hacerlo, ¿no? Claro, bueno, pues ahí está una de las dudas más preguntadas. Y al respecto del alcohol, del tabaco, ¿se puede, no se puede, es recomendable, no es recomendable? Ok, con respecto a estos hábitos, por sí solos, por ejemplo, el tabaco por sí solo está relacionado con prácticamente todos los cánceres. Solo hay un cáncer que no está relacionado, que es el cáncer de endometrio, y de ahí además todos los cánceres se encuentran relacionados con el tabaco. Ahora, si a esto le sumamos el consumo de alcohol y el consumo de tabaco al mismo tiempo, prácticamente incrementamos alrededor de 20 veces la posibilidad de que podamos tener cáncer. Entonces, después de estos, específicamente los cánceres de cabeza y cuello, en los cuales nosotros estamos exponiendo toda la vía aerodigestiva, o sea, toda la boca, la nariz, los pulmones, lo exponemos al humo del tabaco. Eso, si tuvimos un tratamiento efectivo contra un cáncer que nos desarrollamos en la boca, por ejemplo, la lengua, nosotros seguimos consumiendo el tabaco o el alcohol, pues lo único que hacemos es volver a estimular y que nos pueda salir otro cáncer en otra parte de la boca o en otra parte de la vía aerodigestiva. Entonces, no podemos, lo siento. Ok. Sí, no es recomendable el consumo del tabaco y el alcohol, menos en los pacientes que están en tratamiento, ¿no? Sobre todo yo enfocándome en mi área, que también involucra al área quirúrgica, los pacientes que fuman durante el tratamiento del cáncer, ya sea en radiaciones o en la cirugía, su oxigenación es mucho menor. Entonces ahí tenemos problemas tanto para cicatrizar como para que las radiaciones sean efectivas. Entonces no es recomendable que durante el tiempo que lleven sus tratamientos puedan estar con estos tipos de hábitos, ¿no? Ok. Sí, es adelante, cierto, doctor o sea, Salvador. lo que menciona el doctor Jiménez, ahí los pacientes que se llevan a una cirugía y que siguen fumando, bueno, tenemos complicaciones de infecciones, de dehiscencias de heridas, las heridas se abren, bueno, secundario, pues al no poder dejar de fumar durante pues este tipo de tratamientos, ¿no? Importante. Entonces, las relaciones sexuales, palomita, pero aquí alcohol, cigarro, tacha, ¿no? Y bueno, reciben muchas felicitaciones de parte de la gente que está conectada. ¿Qué recomendaciones a modo general son las ideales para prevenir el cáncer? El doctor Salvador. Bueno, de las principales recomendaciones, bueno, tendría que ver principalmente con dejar el tabaco, que es el principal factor de riesgo relacionado con con la mayor cantidad de cánceres. En este caso, bueno, dependiendo del tipo de cáncer, el cáncer de mama, por ejemplo, la principal forma de prevenirlo pues, es realizarse su mastografía con ultrasonido a partir de los 40 años, es el principal. Vacunarse contra el virus del papiloma, aquellas mujeres jóvenes o que no han estado en contacto con el virus, definitivamente es otra forma de prevenir un cáncer, en este caso el cáncer bicouterino. Y bueno, pues dejar de fumar o el consumo de alcohol, ambas pues aumentan el riesgo, hay que dejar de hacerlo. ¿Alguna otra cosa, algo que quieras mencionar? No, pues, en el caso de, obviamente hay algunas cosas que nos disminuyen el riesgo, obviamente controlar el número de parejas sexuales en el caso de ser bicuterino, para la exposición al VPH. Creo que es importante lo que mencionaste ya del disminuir, importante aquí en la laguna el consumo de carnes rojas ahumadas. Creo que no, a lo mejor no cada 15 días, a lo mejor aumentarlo un poquito más, a lo mejor cuando muy extremo así dentro de la reducción, una vez al mes, tratando de reducir ese riesgo que nosotros tenemos, y los laguneros
de el cáncer de colon, ¿no? Que es algo que está endémico en esta parte del país, secundario al consumo de harinas procesadas y a las carnes rojas, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, la exposición a los rayos solares, sobre todo, El pues solazo, ya sabemos que los rayos ultravioleta del sol nos producen mutaciones en el ADN y eso puede favorecer el desarrollo de cáncer, sobre todo ahí por las 2 de la tarde, de 2 a 4 es como el peor horario para salir a tomar el sol o para solear. Es el horario en el que más afección al DNA podemos llegar a tener. Y en definitiva, algo que platicaban ustedes, o estoy escuchando que lo mencionan recurrentemente, tanto en pacientes que ya tienen este padecimiento, como desde el punto de vista de la prevención, el tema de la cultura de la alimentación, que Sí. desafortunadamente no solo en México, sino en Latinoamérica, como que no se nos da a cuidar muy bien el tema de la alimentación. Sí, claro. Y retomando algo que bien importante que dijo el doctor Salvador, la vacuna del VPH, ¿no? Si queremos terminar con el cáncer cervicuterino, se tienen que vacunar. Y no solamente las mujeres, también los hombres deben de vacunarse. Si tienen hijos pequeños, vacúnenlos, tanto a las niñas como a los niños, porque también nosotros como hombres estamos expuestos al VPH y podemos tener consecuencias de cáncer, tanto en el pene como en la cavidad oral, en la faringe, ocasionados por el VPH. Entonces, pues hay que vacunarnos contra el VPH todos, ¿no? Ok, y dice una pregunta, ¿qué tan bueno es hacerse estudios? ¿A qué edad y qué tipo de estudios son recomendables? ¿Qué tipo de estudios son recomendables? Hablamos ahorita del caso de las mujeres, la mastografía, pero ¿habrá algunos otros estudios que nos pueden dar luz sobre si estamos propensos o no? Mira, no todos los cánceres tienen un tamizaje y eso pues hay que tenerlo en cuenta. No todo lo podemos como prevenir de alguna forma, conocemos los factores de riesgo y bueno, y hay que tratar de cumplirlos. Pero bueno, el cáncer de mama, muy puntual, su mastografía es ultrasonido. En el cáncer de colon, sobre todo si tuvimos algún antecedente familiar, a partir de los 45 años está indicada la colonoscopía. El Papa Nicolau que se tiene que hacer en todas las mujeres en edad reproductiva a partir de los 20 años es algo recomendable como tamizaje. No sé, Aldo, algún otro que recuerdas que tiene. El antígeno prostático creo que es muy importante. Hombres arriba de los 45, híjole. Antígeno prostático ligado al tacto rectal, ¿eh? No es excluyente el que yo ya me hice el estudio de sangre, ya no voy a ir al urólogo, ya no voy a ir al médico, al oncólogo a que me revise porque ya me hice el estudio de sangre. No, es su tacto rectal con el antígeno prostático. Son los principales métodos que tenemos pues, para detectar a tiempo este tipo de enfermedades. Y para prevenir, pues ya lo dijimos, el tema de la alimentación, de no exponernos al sol, de no fumar, no Sí, tomar. claro. O sea, para prevenir, pues debemos de llevar una vida sana, ¿no? Ejercicio, dieta, no tener malos hábitos, dormir horas adecuadas y todo eso, todo lo que nos decían las abuelitas que teníamos que hacer, pues esos son lo que podemos hacer para disminuir el riesgo como tal de padecer un cáncer. Pero aunque llevemos todo eso a la mano, no estamos exentos a padecer cáncer, ¿no? Claro, eso es muy importante, ¿no? Digo, porque están los dos polos, aquel que dice, oye, pues es que yo me voy a cuidar demasiado pues, para que no me dé, pero pues lo único que necesitas para cuidarte o para garantizar que no te dé, pues sería no estar vivo, ¿no? Independientemente, todos tenemos un porcentaje, digamos, de ser propensos, Claro. o nadie está exento, ¿no? En términos generales. Así es. Pero también está culturalmente el otro polo que dice, pues bueno, mira, pues si aquel que se cuida, come bien, hace ejercicio, le dio, pues entonces yo... una cuestión cultural. Es algo muy importante de mencionar, ¿no? A pesar de que conozcamos los factores de riesgo que nos pueden dar cáncer y tratemos de prevenir el 100% de ellos, o sea, es incipiente al crecimiento humano y a la reproducción celular que podemos tener errores en ese crecimiento y que indistintamente solo conocemos aproximadamente un 20% de la causa de los cánceres, o sea, el otro 80% es espontáneo, nosotros no le podemos asociar a algún factor de riesgo que nos haya condicionado que tengamos cánceres. Entonces, por ejemplo, puede llegar una paciente con cáncer de pulmón y nos dice, oiga, doctor, pues si yo no fumo, no tomo, hago ejercicio,
Y la realidad es que esos son esos casos que se salen del control de los factores preventivos, ¿no? Claro. Y bueno, hemos hablado ya mucho sobre el tema de la atención, sobre todo de la prevención y de la detección, pero yo quisiera preguntarles desde su experiencia de todos los días, desde esta atención cercana que ustedes realizan con sus pacientes, ¿qué le dirían en este momento? ¿Cuál sería su principal recomendación, ya sea desde el punto de vista médico o tal vez un poco más personal, para aquellas personas que desafortunadamente se han enterado en estos momentos que padecen algún tipo de cáncer? Bueno, pues, ¿qué les diríamos? Que la oncología ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Y en la actualidad tenemos un abanico de oportunidades de tratamiento para cada tipo de cáncer. Recientemente, uno de los tumores que más batallábamos o que menos sobrevidas teníamos era el cáncer de pulmón. Y recientemente ha habido tratamientos muy innovadores que nos permiten llevar a los pacientes a mejores controles y a mejores tasas de supervivencia. Entonces, ¿qué les digo? Acérquense con médicos, médicos certificados, médicos que tengan experiencia en el tratamiento del cáncer, que trabajen en un equipo multidisciplinario para que puedan recibir una mejor atención y podamos llevar a esos pacientes a la curación, o si no a la curación, a unas sobrevidas largas y que pues tal vez el paciente muera de otra cosa y no de cáncer, ¿no? Claro. Doctor Aldo. Bueno, principalmente perder el miedo a la revisión, perder el miedo al decir si me hago estudios yo de tamizaje, ¿qué pasa si me encuentran algo? Pues ese es el objetivo, encontrar algo de una manera muy temprana para lograr dar una curación a la enfermedad. Como bien lo dice el doctor Jiménez, los tratamientos no solo tecnológicos, las técnicas quirúrgicas han evolucionado mucho, a tal grado que, por ejemplo, hace 20 años, hablando en 2001, por ejemplo, el estándar de oro para los pacientes con cáncer de mama es la mastectomía. Hoy por hoy se sabe que en etapas tempranas se puede llevar una conservación del pecho. Entonces, las terapias y los tratamientos oncológicos le están dando una nueva esperanza a los pacientes oncológicos y hay que apegarnos a eso, ¿no? Siempre a los pacientes. Doctor Salvador. Bueno, pues yo qué les diría a sus pacientes, primero que nada, que no están solos. Apóyese en nosotros como médicos, podemos ayudarlos a recibir el mejor tratamiento y apóyense en su familia. Muchas veces el paciente con un diagnóstico oncológico tiende a alejarse de su familia, no quiere platicar lo que le está pasando, no comparte su experiencia. Tienen que entender que es una enfermedad que, bueno, si bien pues ya nos tocó, a veces no tenemos ningún factor de riesgo y nos tocó. Bueno, podemos salir adelante y apóyense de su familia, sobre todo eso es lo más importante. La parte emocional es algo que es bien importante en el éxito del tratamiento del paciente oncológico. Muy bien, pues muchas gracias. Miren, se comunica también aquí a través de las redes sociales Adriana Flores Sierra. Y ella dice, me hicieron el estudio de inmunohistoquímica y solo tuve el HR2 negativo y la progesterona positiva en un 40% y KI67 positivo en un 30%. ¿Me podrían ayudar con la interpretación? No sé si esto sea posible aquí, doctor, o tendrían que asistir. Bueno, idealmente se recomienda que esto es al menos lo que está dando el resultado de inmunohistoquímica, es un cáncer de mama. Es un cáncer de mama que responde a hormonas, se llaman luminales, específicamente es un luminal B. El pronóstico no está dado por el tipo de tumor, sino por el estadio en el que se empezó ella, pues, o sea, cómo se presentó la enfermedad. Entonces yo te sugiero acudir a tu experto, aquí estamos nosotros tres, con cualquiera de nosotros, con mucho gusto podemos atenderte. Ok, y bueno, me gustaría que antes de despedirnos nos pudieran dar cada uno sus redes sociales para que la gente los empiece a seguir o pueda, alguien que tenga alguna duda en particular, pues pueda establecer contacto con ustedes, doctor. Claro que sí, yo soy el doctor Jorge Miguel Jiménez López, así me pueden encontrar en Facebook y en Instagram.
Bueno, yo soy el doctor Aldo Márquez, estoy como doctor Aldo Márquez, cirujano oncólogo. De igual manera me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook y en WhatsApp. Ahí pueden mandarme mensajes si necesitan o tienen alguna duda y con mucho gusto los atiendo personalmente. Nada más, ¿en qué piso del hospital están, doctor? Yo estoy en el 4º piso de la Torre Ángeles, el módulo 406. Piso 9, consultorio 900, ahí estamos para servirles. Gracias, doctor. Bueno, mi nombre es Salvador de la Cruz Temores, así me encuentran en Facebook, en Instagram como @doctortemoresonco y me pueden encontrar también aquí en el Hospital Ángeles, Torre de Especialidades, consultorio 300. Pues bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este primer programa. Gracias al doctor Aldo Márquez Gómez, cirujano oncólogo, por su tiempo, por venir y compartirnos su expertise en este tema. El doctor Jorge Miguel Jiménez López, radiooncólogo, y el doctor Salvador de la Cruz Temores, cirujano oncólogo. Muchas gracias, ellos son parte del equipo de oncólogos de aquí del Hospital Ángeles Torreón. Y bueno, les agradecemos a todos ustedes que nos hayan seguido en este primer programa. Les recordamos seguir las redes sociales del Hospital Ángeles y de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Torreón, porque de forma mensual les estaremos llevando este contenido. Van a estar, así como lo estuvieron los oncólogos en este momento, los especialistas de diversas áreas para compartir información, para resolver dudas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias por haber seguido este espacio de Hablemos de Salud y nos vemos en la próxima.